Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda continúa hoy hablando sobre el Código del Trabajo y su reglamento complementario y las demás normas jurídicas que han sido aprobadas para la implementación de esta importante legislación aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y puesta en vigor desde el pasado mes de junio. Hemos recibido cientos de opiniones de ustedes a través de las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, los comentarios en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate y también pues opiniones que nos han hecho llegar por diversas vías hasta nuestra redacción. Esta mañana desde las 10 y hasta las 12:30 estuvimos en un foro de debate en el sitio web Cuba Debate con numerosas inquietudes que pudieron ser esclarecidas. Se los recomiendo a quienes tengan acceso a la red para que puedan ver allí muchas de las opiniones y hoy intentaremos en estos escasos 55 minutos tratar de ampliar lo más posible las preguntas, las opiniones que ustedes nos hicieron llegar con más asiduidad durante las últimas horas. Para ello estaré esta tarde pues nuevamente acompañado aquí en nuestro panel por la compañera Martelena Feitó Cabrera, viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la compañera Gisela Duarte Vázquez, miembro del Secretariado Nacional de la CTC y también la compañera Olga Lidia Lapón Travieso, especialista de la Dirección Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes estuvieron anoche con nosotros y hoy también en el foro de Cuba Debate. Me acompaña este martes, como es habitual también los jueves, en la mesa redonda, nuestra colega Aixa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha seguido sus opiniones a través de los sitios web y sus correos electrónicos. Quiero dar la bienvenida a la ministra del Trabajo, al secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba y a los representantes del Ministerio del Trabajo y de la CTC y sus sindicatos que nos acompañan hoy también como invitados aquí en nuestro estudio. Siga con nosotros en los próximos minutos para conocer más sobre el Código del Trabajo. Bueno, como les decía, hemos recibido numerosas opiniones de ustedes. Estuvo muy rico el debate hoy en el foro del portal web Cuba Debate y también ayer durante nuestra transmisión pues recibimos varias llamadas telefónicas, más de una veintena de llamadas telefónicas de numerosos televidentes y radiantes. Les propongo escuchar algunas de las que recibimos en la jornada de ayer. Joaquín Solozábal, del municipio Playa. Si el Código de Trabajo contempla de forma legal jornadas de trabajo de 9 horas. Gisne Simón Romañá, municipio Cerro. La primera pregunta es si se mantiene la edad de retiro, por ejemplo, la mujer de 60 años y 30 años de servicio. Y segunda pregunta, si se legisló lo que es el retiro anticipado, que se usa en muchos países del mundo, que es que tú te retiras con menos edad, percibes menos salario, menos dinero de retiro, pero te retiras, tienes la posibilidad de retirarte antes. Jorge Santiago, provincia de La Habana, municipio de Habana Vieja. ¿Dónde se puede adquirir o comprar el Código de Trabajo? Bueno, mi nombre es Carlos Rafael Salón, del municipio de La Lice. En el Código no veo nada reflejado sobre los nuevos modelos de gestión de las cooperativas agropecuarias. En lo especial, el tema sobre la jornada laboral. Bueno, son algunas de las opiniones que ustedes nos hicieron llegar, tema de la jornada laboral muy repetido en muchas opiniones, también elementos que quiere conocer nuestra población sobre lo que está legislado en este Código del Trabajo. Pero hay más opiniones, comentarios de ustedes en la web. Aixa Evia, hoy más cerquita de nosotros, aquí bien cerca, pues dándonos esos comentarios. Vámonos con Aixa Evia. Sí, gracias. Buenas noches, Randy. Cerca de 300 comentarios en Cuba Debate, o sea que bastante amplio el debate y contestaron también en el foro de debate las panelistas del día de hoy. Vamos a conocer algunas de sus inquietudes que las panelistas van a responder. Tornado, así se llama la persona que se comunica en Cuba Debate y dice que le aclaren, pide que le aclaren una duda. Para las entidades que decidan una jornada laboral de 44 horas semanales, que serían 190,6 horas mensuales como promedio, y las que elijan la jornada de 40 horas semanales, que equivaldrían a 173,3 horas mensuales, ¿el salario sería el mismo para los que ocupan igual cargo en la entidad que tiene 44 horas semanales y en las de 40 horas? Es la pregunta de Tornado. Enrique dice, en cuanto a la definición de la jornada de trabajo, si nuestro colectivo en conjunto con la administración del centro decide la jornada de 40 horas semanales a nuestros trabajadores,
¿se le descuentan las 16 horas correspondientes a los sábados? Pregunta Enrique. Y Roberto dice, tengo una pregunta, si durante las vacaciones, 24 días, tengo que trabajar una semana por necesidad del centro laboral, ¿se me pagan las vacaciones completas y además esa semana que trabaje? Yaricel Torres Ramírez, de la provincia de Camagüey, pregunta, ¿por qué se mantuvo el retiro en 60 y 65 años para mujeres y hombres respectivamente, si la eliminación de esta medida ha sido un reclamo de muchos trabajadores? Edilio dice, los 15 días que tiene el estudiante superior de solicitar vacaciones están dentro de sus 24 días de vacaciones. Y Maylin nos pregunta, en el caso de los que estudian en la educación superior por interés personal, ¿tienen derecho a solicitar una licencia a la hora de discutir la tesis o realizar la prueba estatal y no tener que afectarse las vacaciones? Y Ángel nos pregunta, quisiera conocer los cambios sobre las resoluciones amparadas en el Código sobre el trabajo en el exterior. ¿Qué derecho tiene un trabajador que es seleccionado a cumplir misión cuando su centro de trabajo no le continúa pagando en CUP a su familia y causa baja del mismo? ¿Cómo se establecen los derechos de este trabajador a su regreso al país? Hasta aquí, Randy, esta primera ronda de preguntas de los internautas. Bueno, gracias a Isa por estas opiniones que nos has hecho pues partícipe a todos aquí en la Mesa Redonda. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda. Todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, varios temas los que ustedes han abordado en estos comentarios y llamadas telefónicas. Les propongo tratar de contestar lo más breve posible, pero que puedan entenderlo todos muchos de estos temas. Comenzaría, viceministra Martelena, por el tema de la jornada laboral, que creo que fue el que más comentarios generó en todos los escenarios. ¿Cómo está establecida la jornada laboral? ¿Qué significa esa flexibilidad de 40 a 44 horas? ¿Qué diferencia salarial hay entre una u otra jornada laboral? Bueno, en primer lugar, ratificar una conquista que tenían los trabajadores de Cuba desde hace muchos años, que la jornada diaria en el país está establecida en base a 8 horas. Para todos los trabajadores. Para todos los trabajadores. Eso es una jornada diaria estándar, por decirlo de alguna manera. Esto se organiza atendiendo a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, las condiciones técnico-organizativas que tiene esa entidad y también atendiendo a las necesidades de la producción y los servicios que haya el país. Eso es un aspecto que se ratifica. ¿Dónde está la parte novedosa que tiene el código? En que, a diferencia de lo que se establecía anteriormente, de que esa jornada semanal podía ser de 44 horas, en el código se da la posibilidad, se flexibiliza esa duración de la jornada semanal, la que puede establecerse entre 40 y 44 horas semanales. No se ha comprendido exactamente el significado de lo que en estos aspectos establece el código. Y hay varios mecanismos, varias variantes que puede adoptar la entidad en este sentido y aprobarse. Por ejemplo, los trabajadores pueden tener una jornada semanal trabajando de lunes a viernes 8 horas diarias y trabajar sábados alternos. Otra variante que se establece es trabajar de lunes a viernes y todos los sábados media jornada. Eso puede ser otra posibilidad. También pudiera ser que se elabore una hora adicional de lunes a jueves, por ejemplo, trabajar 9 horas y el día viernes trabajar 8 sin necesidad que haya que elaborar. O puede también determinarse, lo cual se corresponde con las 40 horas, trabajar de lunes a viernes durante 8 horas. Fíjate, estas son un ejemplo de todas las variantes que se pudieran implementar, se pudieran establecer, acordar inclusive y aprobar en la entidad, en la administración de conjunto con los trabajadores para laborar en lo que se determine o 40 o 44 horas. Eso debe estar reflejado en el convenio colectivo de trabajo. Sí. Ahora, aquí hay un aspecto importante. Siempre la retribución está en correspondencia con el tiempo real trabajado. Y no es lógico, no sería lógico que una persona en un mismo cargo que labore las 44 horas a la semana
devengue lo mismo que un trabajador que trabaje las 40 horas. Por eso es la diferencia y por eso la necesidad de que se explique a los trabajadores, que se hagan los análisis que se corresponda. Esto, como te dije anteriormente, tiene varios elementos que no solamente es por el criterio que tenga el empleador o por el criterio que tengan los trabajadores. Hay que ver las necesidades de la producción y los servicios, las condiciones técnico-organizativas. O sea, esos son aspectos que para fijarla, aun cuando es una facultad que tiene esa administración, tiene que tener un grupo de aspectos fundamentales. También tendría que ver la posibilidad que tenga de reducir gastos la entidad. O sea, es una posibilidad, una flexibilización de la jornada. Usted analiza, adecua a estas características que hablamos y finalmente se aprueba. Es decir, no es que la jornada sea igual de 40 a 44 horas, sino que para igual responsabilidad, si usted trabaja 40 horas, gana menos que para el que trabaja 44. Es decir, porque gana de acuerdo a la cantidad de horas que elabora. Eso es un principio que tiene el código, que la retribución en correspondencia con el tiempo real trabajado. Y por tanto, si usted labora 44 horas en el mismo cargo, no puede devengar lo mismo que el que labora 40 horas. Y eso es uno de los aspectos que durante todo el proceso, tanto de discusión con los trabajadores del proyecto de código de trabajo y después, que una vez aprobado, en los seminarios que hemos desarrollado, tanto los nacionales como los provinciales, es uno de los aspectos que también nosotros hemos ido esclareciendo con los trabajadores. Y un poco pone en legalidad, pudiéramos decir, algo que en algunos centros de trabajo se viene haciendo desde los momentos del periodo especial y que ahora pues tiene una concreción también en este código del trabajo. En el tema de la jornada laboral también está, viceministra, ahora incluido la media jornada laboral, es decir, la posibilidad incluso de que haya otra flexibilidad en la jornada laboral para los empleos que no llevan una jornada laboral completa. Sí, se pueden establecer para determinados cargos, porque la jornada de 8 horas hay que verla como una protección, fíjese, eso es una protección que tienen los trabajadores. Ahora, en determinados cargos, en determinadas actividades, puede establecerse una jornada inferior a la duración normal de esta jornada de 8 horas por el tiempo que sea necesario. Anteriormente había una condicionante que usted no podía contratar a ningún trabajador por menos del 50% de la jornada de 8 horas. O sea, usted lo tenía que contratar como mínimo por 4 horas, aun cuando la práctica le había dado que ese trabajador no necesariamente debía permanecer en el centro de trabajo las 4 horas. Pongo un ejemplo, una contratación para algún servicio de jardinería, que no es una cuestión que pueda permanecer 8 horas de trabajo. A lo mejor usted contrata a ese trabajador por un periodo por el que le sea necesario, independientemente de la cantidad de horas que sea. Usted adecua esa contratación a la necesidad que tenga la entidad. Y eso también es una flexibilidad que existía en la ley y que ahora se flexibiliza aún más, porque no necesariamente es sobre el 50% de esa jornada de 8 horas, sino por el tiempo que realmente usted necesita la permanencia de ese trabajador. Y la retribución, por supuesto, está en correspondencia con la cantidad de horas trabajadas. Esto es consecuente también con la posibilidad que se brinda del pluriempleo. También es igual. Usted puede trabajar en su centro de trabajo y puede contratarse en otro empleo y usted devenga el salario que por ese empleo le corresponde en correspondencia con el tiempo real trabajado. Hay otro tema que también generó muchos comentarios, Marta Elena, y fue el tema de vacaciones salarios, es decir, el hecho de que una administración, como se explicaba acá, en el tiempo que a usted le corresponde de vacaciones, le pide que se quede trabajando por necesidades de la producción. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuál es la explicación que le podemos dar a los televidentes y radiantes? Bueno, antes de eso hay que hablar de algo que es como el principio de las vacaciones. Lo que antes de llegar a ese momento debe establecer. Todo trabajador tiene derecho a las vacaciones anuales pagadas, a un mes de vacaciones anuales pagadas por cada 11 meses de trabajo realizado. Ahora, para que esas vacaciones se pueden otorgar o bien por un periodo completo del mes, o también la administración puede otorgarla por periodos de tiempo, por una semana, por 10 días, por 15 días. Ahora, para hacer efectivo este derecho que tienen los trabajadores, se organiza anualmente un programa de vacaciones, donde el empleador, el trabajador, y oído el parecer de la organización sindical que corresponde, hace una organización de en qué momento va a salir cada uno de los trabajadores, porque siempre tiene que haber una continuidad en el trabajo y no se puede afectar.
Entonces, hay una cosa que no se puede perder de vista, es que ¿para qué las vacaciones? Las vacaciones son para que el trabajador se reponga de la fatiga física y mental que produce el trabajo. Por tanto, lo que debe primar en cada una de las entidades no es esta excepcionalidad, sino que los trabajadores disfruten de ese derecho que es ese descanso, porque naturalmente a su regreso van a ser mucho más productivos y también hay menor riesgo de que ocurra algún tipo de accidente del trabajo o algún otro asunto relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, que también es una responsabilidad del trabajador. No obstante, y es una flexibilidad también que hay, porque todo no puede, siempre tiene sus particularidades. Si excepcionalmente se demanda la permanencia de ese trabajador en la entidad, agotado todo este proceso que hablábamos anteriormente de la planificación, de los días que podían ser en periodos inferiores por periodos inferiores a 30 días, aún se demanda la permanencia de ese trabajador en la entidad, entonces el empleador tiene dos opciones. Uno, puede posponerle mediante un escrito oficial las vacaciones a ese trabajador. Y dice, bueno, este trabajador, en vez de salir en este momento, que es con lo que le corresponde, va a continuar trabajando y entonces él sigue acumulando sus vacaciones. Y también puede ser, que es el caso, que es lo que desde el punto de vista de este código es nuevo, porque la posposición de las vacaciones estaba anteriormente regulada, es que se puede simultanear el cobro de esas vacaciones con el trabajo que va a continuar realizando ese trabajador. Una premisa indispensable: siempre el empleador tiene que garantizarle, aun cuando se esté simultaneando el salario y las vacaciones, tiene que garantizarle 7 días de descanso como mínimo al año a ese trabajador, para que se reponga de esa fatiga física y mental que provoca el trabajo. Y también lo que es novedoso es que, si se acuerda este aspecto, cuando yo me incorporo a trabajar y continúo trabajando, sigo acumulando nuevamente vacaciones. Entonces, eso es una flexibilidad que tiene el código. Pero reitero, lo primordial, lo esencial, lo que debe primar es que los trabajadores disfruten de sus vacaciones. Sí, lo que pasaba en muchos casos también era que los trabajadores continuaban laborando, aunque lo que hacían era cobrar vacaciones. Ahora cobran las vacaciones y además cobran el salario que les corresponde por esos días que han estado laborando y no disfrutaron realmente de las vacaciones. Hay otro tema, Martelena, que también generó muchas inquietudes, muchos comentarios, aunque no es exactamente, no tiene que ver exactamente con el Código del Trabajo, pero sí se discutió sobre eso, incluso en las asambleas de debate del proyecto del Código del Trabajo, y ahora vuelve a salir. Es el tema de la edad de retiro y las condiciones que generaron el hecho de que se postergara por 5 años tanto a las mujeres como a los hombres la edad de retiro en el país. Algunas opiniones decían, bueno, las condiciones han cambiado, ¿por qué no se cambia la edad de retiro? ¿Qué explicar sobre el tema de la edad de retiro actual en el país? Bueno, contrario a lo que muchos trabajadores piensan, el Código de Trabajo no modifica la Ley de la Seguridad Social, al contrario, ratifica todos los derechos de seguridad social que en esta materia tienen los trabajadores. Por tanto, la Ley 105 de Seguridad Social, que se aprobó por la Asamblea Nacional del Poder Popular en el año 2008, mantiene plena vigencia, al igual que los regímenes especiales de la seguridad social, a los cuales son sujetos trabajadores, por ejemplo, como los usufructuarios de tierra, como los cooperativistas, como los creadores independientes, como los trabajadores por cuenta propia. O sea, todas las normas en materia de seguridad social, que por demás, cuando se aprobó la ley, se quedaron muy compactadas, porque se quedó la Ley de Seguridad Social, el reglamento, y estos regímenes especiales de seguridad social mantienen una plena vigencia. Por tanto, se mantiene la edad de jubilación en el caso de las mujeres con 60 años de edad, en el caso de los hombres con 65, y la ley, como ustedes también conocen, estableció una transitoriedad para aquellas personas que estuvieran próximas a la edad de jubilación, no tuvieran necesariamente que esperar a estas edades, sino que se les hacía un incremento paulatino tanto de los años de servicio como de la edad que se requería para la jubilación, para que no aplicar la medida de manera brusca. Ahora, contrario a lo que muchas personas también piensan, las condiciones que originaron el incremento de la edad de jubilación se mantienen. Incluso se agravan. Están hoy agravadas y con el tiempo se van a agravar aún más. Permíteme citar algunos ejemplos, porque esto es el envejecimiento poblacional
está presente en nuestra sociedad y es un fenómeno muy difícil de revertir. Y las medidas que se tomen, aun cuando sean a mediano y a corto plazo, duran mucho en revertirse y en ocasiones prácticamente puede decirse que es irreversible si no se adoptan un grupo de medidas. De hecho, hay un lineamiento, que es el lineamiento 144 de la política económica y social del Partido de la Revolución, que está directamente relacionada con la atención al envejecimiento poblacional de la población. Y ahora déjame citarte estos datos. Fíjate, cuando se modificó la ley, la población de 60 años y más, con 60 años y más, representaban el 16% de la población total del país. Hoy por hoy esa cifra representa el 18,3%. O sea, fíjate, en este corto periodo de tiempo ya se incrementa la proporción de personas de 60 años y más de un 16,6% a un 18,3%. Y ahora la Oficina Nacional de Estadística e Información está previendo que para el año 2030 esa cifra se incremente al 30,3%. O sea, prácticamente se está duplicando la edad, la proporción de personas de 60 años y más, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Social, que se puso en vigor en el año 2009. Eso quiere decir que cuantitativamente entonces se va a reducir también la cantidad de personas entonces que están en edad laboral. Sí, ahora te voy también a llegar a ese momento. Aquí hay otro aspecto que influye, que es la tasa global de fecundidad. Toda mujer al final de su vida reproductiva, para garantizar el reemplazo, debe tener 2 hijos. Y de esos hijos, uno debe ser mujer. Ahora, en Cuba, desde el año 1978, no se logra esa tasa. Por tanto, desde esa fecha, no se logra el reemplazo poblacional. Según también las últimas cifras, estamos en el orden de 1,69. O sea, hay un aspecto porque, hay más personas mayores y hay las personas de 0 a 14 años, que es el rango que se utiliza para hacer estas mediciones, también va disminuyendo porque hay menos nacimientos. Entonces, eso es la sociedad. La única forma que pudiera revertirse es que hubiera muchos nacimientos, realmente, y eso no está pasando. Y entonces va a llegar ese momento que tú dices, más temprano que tarde, estamos previendo un poquito después del año 2022, 2023, 2024, sobre esa fecha, no recuerdo exactamente el año, pero está en ese entorno, en que van a arribar menos personas a la edad laboral que las personas que van a salir de la edad laboral. Y por tanto va a haber un déficit de fuerza de trabajo en el país. Por lo tanto, el que labora va a tener que laborar para sí y para el pago de la jubilación, el pago de la seguridad social de esa enorme cantidad de personas que ya van a estar jubiladas. La carga que van a tener los trabajadores con relación a las personas que no trabajan, tanto porque sean menores de la edad laboral o porque sean superiores a la edad laboral, es mucho mayor la carga que van a tener. Entonces, no era posible en esta circunstancia modificar la ley de jubilación, y sobre todo porque las personas llegaban a la edad de jubilación con 55 y con 60 años en plenitud de facultades, y la esperanza de vida también en el país se ha alargado muchísimo, es una de las más altas que tenemos, no solo en nuestro continente, en nuestra región, sino también a nivel internacional. Entonces no era lógico que nosotros tuviéramos una de las edades más bajas de jubilación de todos los países. Gracias, viceministra. Bueno, también entre las opiniones que escuchamos en el inicio de nuestra mesa redonda había una referida a los trabajadores que cumplen misiones en el exterior. Y cuando hablo de misiones, por supuesto, estoy hablando de aquellas que son encargadas por las entidades estatales, por los ministerios, por los centros de trabajo que tienen compromisos en el exterior. En ese caso, Olga Lidy, había una persona que preguntaba, bueno, qué pasaba con él, que no recibía su familia el salario en CUP. ¿Qué es lo que realmente está establecido? ¿Qué es lo que este convenio protege en el caso de los trabajadores que cumplen misiones en el exterior? No los que tienen contratos individuales en el exterior, sino los que cumplen misiones estatales en el exterior. Sí, mira, buenas noches, Randy. El Código de Trabajo regula relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores radicados en el país, pero también regula las relaciones de trabajo en Cuba de aquellos trabajadores que previa autorización laboran fuera del territorio nacional.
en las diferentes modalidades de colaboración que existen, salvo que en la legislación especial o en convenios bilaterales se establezca otro régimen para ello. En este periodo de tiempo, la relación de trabajo de estos trabajadores se suspende con la entidad laboral en Cuba y ellos mantienen, por supuesto, los derechos de trabajo y de seguridad social que les corresponden, teniendo en cuenta que el derecho de trabajo es un derecho que se cumple en Cuba y no tiene un carácter extraterritorial. O sea, en la relación de trabajo lo que protege el Código de Trabajo es de cumplimiento en el país y no fuera del país. De todos modos, para que todas las personas conozcan, las legislaciones por las que fueron autorizados estos trabajadores que se laboran al exterior se mantienen vigentes. O sea, hay diversas legislaciones, tanto de las diferentes modalidades de la inversión de contratación al exterior, que se mantienen vigentes y el Código de Trabajo no las ha derogado. Por lo tanto, se mantienen estos derechos por los que fueron autorizados estos trabajadores a trabajar en el exterior y mantienen estos derechos laborales. Es decir, que lo que está suscrito en el contrato de trabajo que ellos tienen con su entidad para el trabajo en el exterior se mantiene vigente, no lo modifica el Código del Trabajo. Mantiene en plena vigencia. Es decir, que eso es importante también, pues, tenerlo en cuenta. Ahora, hay un tema, Gisela, que tiene mucho que ver con los sindicatos, el tema de la capacitación, el convenio colectivo, son algunos de los elementos que ayer abordamos, pero que varias opiniones pues preguntaban. ¿Cómo va a ser todo este proceso de capacitación de los dirigentes sindicales, de los trabajadores? Algunos hablaban, bueno, pudiera haber sido con gradualidad, pero de hecho ya está vigente el Código de Trabajo. ¿Cómo se sigue laborando en esa preparación de los trabajadores y de los dirigentes sindicales y cómo se trabaja en función de que el convenio colectivo de trabajo tenga en cuenta todos estos elementos del Código nuevo vigente? No, ayer realmente lo explicábamos, pero fueron muchos los comentarios, muchos de ellos los contestamos, las opiniones de muchos trabajadores. En Cuba Debate están esas respuestas. Con esas respuestas, ¿no? Porque bueno, las personas realmente están ávidas de conocer y nosotros hemos organizado todo un programa, como yo explicaba ayer, a partir de unas indicaciones conjuntas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Secretariado Nacional de la CTC. Sí, sobre todo también porque hay que decirlo realmente, todavía el código no está disponible, pudiéramos decir, a nivel popular. Usted puede descargarlo en la Gaceta de Cuba, digitalmente, sé que se le ha enviado a una buena parte de los centros laborales, pero todavía no es un documento que pueda ser, además voluminoso, que pueda ser manejado por todo el mundo popularmente. No hay una edición impresa todavía realmente. Por ejemplo, ya nosotros sobre ese aspecto, los dirigentes sindicales, todos los cuadros nuestros principales de la CTC y los sindicatos en los territorios los recibieron, los especialistas y los funcionarios del Ministerio de Trabajo, las direcciones administrativas de los centros fundamentales, muchos también la tienen. Ahora de nuevo vamos a llegarle a todos los cuadros profesionales del movimiento sindical. Hay una intención también ya asegurada que cuando termine el proceso de constitución de los órganos de justicia laboral de base, que son alrededor de 14.000 en el país, también todos los órganos de justicia cuenten con la documentación, con todas las normas, el código, el reglamento y las normas complementarias que le permitan también desempeñar su labor. Pero está también en digital, pero es verdad que es insuficiente, ¿no? Las personas... Todo lo que hagamos por divulgar el código será bienvenido. Todas las posibilidades, agotando todas las posibilidades, de manera tal que también podamos seguir nosotros también llegándole a las secciones sindicales. Son 84.000 secciones sindicales, es decir, que haremos un gran esfuerzo, ¿no? A ver cómo podemos llegarle también a las secciones sindicales con toda la documentación. Y en función también de la preparación, como se ha ido explicando, bueno, se hizo un cronograma de trabajo. Se hicieron 2 seminarios nacionales por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con todos los organismos de la administración, con los cuadros principales de la CTC y de los sindicatos, y a partir de ese momento, en 2 grupos de trabajo que se crearon, en una semana se capacitaron o se prepararon en cada una de las provincias. Fueron 4.200 compañeros y compañeras que participaron, cuadros del movimiento sindical, dirigentes sindicales, de los centros fundamentales de cada territorio, los compañeros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ya ese proceso de las provincias terminó y allí todo el mundo quedó con la indicación clara y con la preparación, porque se hizo todo de manera uniforme a través de una presentación que prepararon los especialistas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde la CTC en cada provincia tiene la responsabilidad de preparar a todos los cuadros de la CTC en los territorios.
Se adoptaron diferentes modalidades. En muchos lugares logramos que estuvieran todos por la capacidad del local, por las características del territorio. Pero en otros, en este momento estamos concluyendo esa preparación hasta a nivel de municipio de los cuadros. Y los sindicatos nacionales tienen también la misión de preparar a los dirigentes sindicales de sus organismos. Contamos con la colaboración en todas esas estructuras, en todos esos niveles del Ministerio de Trabajo, que está junto a nosotros haciendo esa preparación, ellos con la parte que le corresponde, nosotros con la parte que tiene que ver con el aseguramiento que tiene que dar el movimiento sindical, la Unión de Juristas también, que siempre ha sido muy valiosa la cooperación que hace en este sentido, también de conjunto con nosotros están preparando. Y eso no quita la responsabilidad que tienen los organismos junto con los sindicatos nacionales de preparar a todas sus estructuras, porque como ayer se explicó aquí, hay normas que son específicas de un sector, que tienen que ver con diferentes direcciones. Claro, más allá del Código de Trabajo, están las normas específicas en algunos sectores. Más allá del Código, no solo es estas regulaciones especiales, sino también que se pueda llegar con esas normas complementarias que tienen específicamente asuntos diferentes para cada sector. Todo ese proceso, pensamos, ¿no?, poderlo terminar hasta el mes de diciembre, que eso es una preparación inicial. Yo creo que más que todo lo que estamos es tratando de que las personas conozcan a dónde llegar, a dónde tienen que referirse cuando en una circunstancia tienen que utilizar el Código de Trabajo. Pero realmente lo que queremos es que los trabajadores incluso, que también hay que buscar espacios de preparación, como se hizo con el proyecto de ley, que también se buscaron espacios en los colectivos laborales para que en diferentes momentos, en los matutinos, en momentos de discusión, de debate con la gente, bueno, le vaya llegando. Al final lo que queremos es que la gente conozca cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, qué hay que conveniar, qué es lo que realmente tiene que cumplirse en un colectivo laboral, qué es lo nuevo, cuáles son los cambios fundamentales, como explicaba ayer Marta. Entonces, en eso estamos trabajando. Siempre estaremos insatisfechos. Y en un proceso que viene ahora también acompañado por el proceso de convenio colectivo de trabajo para la próxima etapa. Claro, por eso es un proceso que, aunque algunos compañeros decían, ¿cómo es posible que la ley esté vigente desde el día 18 de junio, junto con todos sus reglamentos y todas sus normas, y se estén adecuando los reglamentos, los convenios, y se estén formando los órganos de justicia laboral de base? Realmente eso es un proceso que se va solapando. No quiere decir que hay que esperar a que termine una etapa para iniciar la otra. Hemos ido explicando en la medida que cada colectivo, sus organizaciones sindicales, con los empleadores y junto a los trabajadores participando en esos procesos que al final se aprueban en la asamblea, por ejemplo el convenio y el reglamento se aprueban en la asamblea con los trabajadores. En la medida que seamos capaces, sin que pierda calidad cada etapa, la celeridad necesaria para tener listo el órgano de justicia, el reglamento disciplinario y el convenio, bueno, tendremos todo el soporte que haga realmente que la instrumentación del código tenga el objetivo que nosotros queremos, y es que ya se aplique. Pero eso no quiere decir que hoy no se puede aplicar alguna de las disposiciones, hay que ir adecuándolo. Y sobre esa marcha, porque es que eso se va solapando, no podemos ya desintegrar el proceso, está ahí integrado como uno solo. Gracias, Gisela. Siempre en los grandes acontecimientos, con la noticia y el análisis oportuno. Calificaron a este evento como el más importante evento político del mundo. Y estoy optimista con la delegación cubana. Para que se restituya el orden en Honduras. Mesa Redonda, año 15. Bueno, otros temas fueron también representados por ustedes a través de las llamadas telefónicas y los comentarios. Temas que complementan el conocimiento que debemos tener sobre el Código del Trabajo, y por eso ahora un segundo momento de llamadas telefónicas aquí en la Mesa Redonda. Municipio Playa, ¿cómo se hace cumplir todas estas leyes? Porque muchos cuentapropistas las violan. O sea, la jornada laboral, el descanso, y no está claro en el caso de los trabajadores que trabajan con un particular, nada más se dice que son 7 días de vacaciones al año, pagos. ¿Ya? Que me expliquen eso, porque no está claro aquí en el capítulo 7º aquí del Código Laboral.
Vivo en el municipio de Playa. La pregunta es, ¿cómo podemos, los contratados a particulares, exigir un contrato sin que nos voten? O cómo el Estado podría resolver ese problema, ahora que ya salieron las leyes nuevas. Mi sugerencia, ¿por qué no el mismo Ministerio del Trabajo los llama y les pregunta por esos contratos, y de esa manera buscamos la forma de que los obliguen a hacerlo? Bárbara de Centro Habana, ¿qué sistema de evaluación se va a hacer con respecto al código? Es decir, ¿cómo van a evaluar este código? Yadira Santana Rodríguez. En la relación laboral que se establece entre empleadores y personas naturales, cuando ellos hacen sus reclamaciones ante el tribunal, y el tribunal se pronuncia a favor del empleador, a favor del trabajador, ¿quién hace cumplir el pronunciamiento del tribunal? Y en ese supuesto, de negarse el empleador a dar cumplimiento, ¿cómo debe hacer quien se vaya a encargar de cumplir esa sentencia del tribunal? Bueno, el tema del trabajo por cuenta propia, elemento novedoso dentro del Código del Trabajo, reflejado por la realidad que vive el país, es uno de los temas que también salió con asiduidad en los comentarios de ustedes. Pero ahí sabe que nos tiene otro de la web y ahora en nuestra sección de internet, nuevamente con los comentarios sobre estos temas. Sí, efectivamente. Bueno, hay una inquietud aquí de la Dirección de Recursos Humanos de la empresa de ferrocarriles del centro, que ha estado muy activa, por cierto, preparándose con todas sus dudas, tratando de que se les esclarezca. Dicen estos compañeros, dicen, el reglamento del código no queda claro el tratamiento que hay que darle a los adiestrados. ¿Hay que hacerle un plan de adiestramiento? Preguntan en la Dirección de Recursos Humanos de Ferrocarriles del Centro. Si el adiestramiento lo hacen en la plaza, devengan el salario del cargo o el que establece la resolución 30 del 2005. Si en el convenio colectivo se establece que la evaluación es cada 6 meses y cumple con los requisitos de la plaza, ¿puedo dejar fijo al adiestrado? Es la pregunta. Noelvis nos pregunta, tenemos una duda referente a la constitución de los órganos de justicia laboral. Si una empresa territorial tiene trabajadores en instalaciones de varios municipios y dichos centros municipales no llegan a los 50 trabajadores, ¿se puede constituir un órgano de justicia laboral provincial a nivel de la empresa que sí tiene más de esta cifra, o es obligatorio que sea dentro del propio municipio? Una inquietud de Alejandro, que dice, el pago de las horas extra en el anterior código era con un incremento del 50%. En el anteproyecto se propone un incremento solo del 25%. Ahora bien, ¿por qué bajaron este valor? Pregunta Alejandro. Y Rixi nos pregunta, quisiera que me explicaran si el nuevo Código de Trabajo contempla el pago de las horas extra de trabajo, si eso es para todos los trabajadores. Jorge Díaz pregunta, quisiera saber cuántas horas extras se pueden trabajar al mes y si hay un límite. Y Rogelio pregunta, dice que en el caso de una mujer trabajadora por cuenta propia, como la inquietud que veíamos, que es empleada de otro cuentapropista, si esta mujer sale embarazada, ¿quién le paga la licencia de maternidad? ¿Se le respeta el derecho de guardarle el puesto de trabajo cuando esté en condiciones de volver a trabajar? Y de la empresa de ferrocarriles del centro, otra pregunta y sería la última. La ley de maternidad establece un término para reconocer licencias no retribuidas para el cuidado de los hijos menores de 16 años y un término de tiempo trabajado. El código para las demás licencias no retribuidas no establece término alguno. Quisiera que aclararan al respecto. Hasta aquí, Randy, las inquietudes de los internautas. Gracias, Aixa, por estos comentarios y por supuesto por todas las opiniones que hemos recogido a lo largo de estos 2 días, tanto en Cuba Debate como en la Mesa Redonda. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Me gustaría, Martelena, empezar precisamente por un tema que es novedoso en este Código del Trabajo, que es la política de protección o las protecciones para los trabajadores del sector no estatal. Hay varios que preguntan cómo ellos pueden hacer prevalecer sus derechos como trabajadores contratados y dónde se pueden dirimir esos conflictos que puede haber en el orden laboral y quién hace cumplir esa decisión. Bueno, en correspondencia con lo que decíamos ayer y en ese aspecto quiero hacer algunas precisiones. Esto es totalmente novedoso. Esto, fíjese que hay un capítulo totalmente destinado a las relaciones entre personas naturales. Ahora, no podemos decir que anterior a la aprobación del código se estuvieran violando derechos de carácter laboral de los trabajadores contratados por personas naturales, porque realmente no existía legalmente una relación de trabajo entre ambos sujetos. O sea, más bien era un contrato de servicio.
Ahora, lo que distingue al código de lo que teníamos anteriormente es que ahora sí se reconocen oficialmente, tiene una legalidad, que estas relaciones tienen un carácter laboral y por tanto hay que pactarlas, empleador y trabajador, y tienen que oficializarlas por escrito. Ya se encargarán las normas que establecen todo el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia de hacer, contar, especificar en qué lugar se va a sentar cuando empiece a implementarse todas estas normas, el contrato o el documento escrito que debe mediar esta relación. O sea, todos los empleadores, personas naturales, a partir de la aprobación del código, deben oficializar por escrito esta relación de trabajo, que puede ser utilizando las mismas proformas de contrato que se utilizan en el sector estatal, o puede ser cualquier otro escrito, pero un escrito fundamentado de qué es lo que se pacta, qué es lo que ese empleador va a garantizar y cuáles son los deberes y las obligaciones de cada una de las partes. Y que no pueden ser lesivos a lo que establece el Código de Trabajo. Ajá, no puede ir, nunca puede ir en contra de lo que establece el Código de Trabajo. Por eso, aún cuando se establece todo esto que te decía anteriormente y que se puede pactar, hay un grupo de derechos que yo ratifico que son derechos mínimos, o sea que inferior a eso no se puede pactar, lo cual no significa que usted pacte otras cosas que sean también beneficiosas para ambas partes. Por ejemplo, el tema de la jornada de trabajo. Al igual que lo que explicábamos anteriormente para los trabajadores del sector estatal, la jornada que se tiene que aplicar en estos casos es una jornada de 8 horas y puede prorrogarse 1 hora más en determinados días de la semana, pero nunca debe sobrepasar el límite de las 44 horas semanales. Eso es una protección, eso es un derecho que tiene ese trabajador. Ese empleador no le puede pagar inferior al salario mínimo que se encuentre vigente en el país, en estos momentos 225 pesos. Le puede pagar todo otras lo que quiera, pero menos de 225 no pesos. No le puede dejar de pagar menos de ese salario mínimo. Al menos ese trabajador tiene derecho a descansar un día a la semana. Y en correspondencia también con lo que hablábamos anteriormente del tema de las vacaciones, como mínimo ese trabajador del sector que labora en el sector no estatal tiene también que descansar 7 días de vacaciones en el año. No es posible pactar menos tiempo que eso. Y también hay que garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, porque los trabajadores en el sector estatal o en el sector no estatal, siempre todos los trabajadores deben laborar en ambiente seguro, y es el empleador el máximo responsable de garantizar esas condiciones. Por tanto, en tal sentido, independientemente, o mejor dicho, además, porque no es independiente, es además de la obligación que tiene ese empleador y de todo lo que al respecto haga la inspección del trabajo y todo lo que contribuya la organización sindical en este sentido, los primeros que tienen que saber cuáles son esos derechos y defenderlos son los propios trabajadores, porque la ley los ampara. La ley los ampara y eso es uno de los aspectos más novedosos que tiene el Código de Trabajo. Ahora, en caso de que haya una disputa porque usted se le violaron uno de sus derechos, ¿a dónde puede acudir este trabajador no estatal? Ese trabajador no estatal, en tema de todos estos derechos laborales, puede establecer su reclamación directamente ante el tribunal municipal que corresponda. Y ese tribunal, el que tiene que hacer cumplir lo que al respecto la sentencia que al respecto dicte el mismo. Es decir, esa persona le preguntaba que si el tribunal falla a su favor, siendo él un obrero contratado, pues ese tribunal es el que tiene que hacer cumplir la sentencia. Ese tribunal tiene que hacer cumplir la sentencia. Y por eso la importancia de que esa relación, eso que se pacte, esté por escrito, para que a la hora de resolver ese litigio se sepa qué fue lo que se acordó y se pueda realmente, de manera justa, resolver ese litigio en favor de la parte que tenga la razón. Hay una persona que preguntaba por el control, él preguntaba un poco de cómo valorar la calidad del código, pero lo que estaba preguntando es realmente el control del código. Ayer se explicaba algunos elementos, yo creo que no sería ocioso reiterarlos. ¿Quiénes son los encargados de velar porque se cumpla el Código de Trabajo? Bueno, ayer Odalis, la viceministra, ha ratificado todas las autoridades
que debían hacer cumplir el Código de Trabajo. Yo creo que el control debe establecerse como si fuera en forma de pirámide, desde la base, que es la entidad, que es la empresa, que esa es la primera que tiene que establecer cuál es su sistema de control allí, y después empiezan a subir la pirámide, los diferentes niveles de dirección, que ahí están las organizaciones superiores de dirección, están las entidades nacionales, están los órganos, están los organismos, hasta que finalmente llegue a la inspección estatal. Pero fíjate que esto es una pirámide progresiva de control, por tanto, nosotros no podemos aspirar que solamente el control se ejerza por esta punta de la pirámide, que es la inspección estatal. Por tanto, eso desde los empleadores hasta lo último de la pirámide son los que deben exigir el control. El Ministerio de Trabajo ejerce la inspección estatal, tiene esa responsabilidad estatal a través de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo y las filiales que tiene en cada uno de los territorios. Y esas filiales de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo puede inspeccionar a todos los empleadores radicados en el territorio nacional. Y en caso que se disponga, a otros, cuando la ley disponga específicamente que entre en algún tipo de lugar. Pero todos los empleadores que están radicados en el país son sujetos de esa inspección. Y ante la comisión, la detección de infracciones laborales, además de la obligación que tiene ese empleador de restituir la legalidad quebrantada, puede solicitar o aplicar directamente un grupo de medidas de carácter administrativo, de carácter disciplinario, de responsabilidad material, e incluso puede solicitar el inicio de un proceso penal ante circunstancias que así lo ameriten. Y por eso nosotros en el plan de actividades principales del año 2015 hemos inscrito como una de las actividades fundamentales el control al cumplimiento del Código de Trabajo y todas las normas que lo complementan. Hay un elemento también que tiene que ver con el trabajo no estatal. Hay dos mujeres que preguntan sobre la protección de la maternidad. Es decir, ¿qué pasa en el caso de la maternidad cuando uno es trabajador contratado por una persona natural? Bueno, nosotros no hicimos referencia específica en el Código de Trabajo a ese derecho, porque te digo, el Código de Trabajo se trata del ámbito laboral, y en el ámbito de la seguridad social se mantiene vigente todas esas normas. En el año 2010, como parte de la ampliación del trabajo por cuenta propia, una de las medidas que se inscribió y de hecho se aprobó un régimen especial de seguridad social, que tiene una norma de rango superior, es un decreto ley para la protección en esta materia para todos los trabajadores por cuenta propia. Y los trabajadores por cuenta propia continúan con el derecho a recibir esas prestaciones que tiene la seguridad social, no solamente de cara a la jubilación, que es lo que muchos también piensan, sino otras prestaciones, como por ejemplo ante la invalidez, en caso de fallecimiento de ese trabajador y ante la maternidad. Ahora, cuando una trabajadora por cuenta propia sale embarazada, ella tiene derecho a recesar cuando cumpla las 34 semanas o las 32 semanas si ese embarazo es múltiple. Hay una diferencia entre si esa licencia se le retribuye o si no se le retribuye. ¿Cuándo se le retribuye? Ella tiene, y así se establece en la ley, que contribuir los 12 meses inmediatos anteriores como mínimo, anterior al inicio de disfrute de esa licencia, que se otorga por 18 semanas, 6 anteriores al parto y 12 posteriores al parto. Si ella tiene esa contribución anterior de como mínimo 12 meses de contribución a la seguridad social, ella tiene derecho a que se le retribuya esa prestación. ¿Quién lo hace? Se hace a través, eso va con cargo a los fondos de la seguridad social, y es las filiales del Instituto Nacional de Seguridad Social que están en cada uno de los territorios las que emiten la orden de pago para que esa trabajadora vaya y cobre esa prestación. En el caso de que esa trabajadora no tenga ese tiempo de contribución a la seguridad social, siempre, en cualquier circunstancia, ella tiene el derecho de recesar cuando llegue a ese término, que es un término inclusive, un término médico, eso es un término fijado por el Ministerio de Salud Pública en función de preservar tanto la salud de la madre como la salud de su hijo. Y por tanto, esto se mantiene
tal como está, no tiene ninguna modificación, y entonces para completar los derechos mínimos que tienen, esto es un derecho íntegro, porque aquí estamos hablando del ámbito laboral, lo que se establece en el código desde el punto de vista de derechos mínimos, pero desde el punto de vista de la seguridad mantiene todos los beneficios que esa norma de rango superior, este decreto ley, establece para los trabajadores por cuenta propia. Bueno, me quedan apenas 5 minutos y me gustaría concentrarme, Galidi, en un asunto que tiene que ver también con protección, y es el tema de los órganos de justicia laboral. Preguntaba uno de los televidentes si una empresa trabaja en un territorio completo y sus entidades en diferentes municipios no llegan a 50 trabajadores, pero sí la empresa en general, si ellos pueden constituir un órgano provincial o un órgano territorial de justicia laboral. ¿Qué se le puede contestar en este caso? A ver, ratificar lo que dijimos ayer, que los órganos se constituyen en entidades que cuentan con 50 o más trabajadores. Ahora, hay variantes. Cuando en un municipio existen centros de trabajo pequeños, que tienen menos de 50 trabajadores y dependen de una misma entidad, es posible constituir un órgano que tenga un carácter territorial, o sea, que abarque a esos centros de trabajo pequeños que dependen de esa misma entidad. Y eso es posible si están en un mismo municipio. Si están en un mismo municipio, o sea, eso es un detalle importante a precisar. Puede ocurrir que en un municipio existan entidades o dependencias con menos de 50 trabajadores donde tampoco es posible constituir ese órgano territorial, porque no dependen de una misma entidad. Y entonces el director de trabajo en estos casos asigna para que otro órgano de justicia, preferiblemente del mismo organismo, conozca de esas reclamaciones de los trabajadores que puedan presentarse. Es necesario precisar y ratificar que siempre la solución de los conflictos es de carácter municipal, o sea, no es posible que exista un órgano con carácter provincial que reciba o solucione los conflictos de trabajadores que estén en diferentes municipios de la provincia, porque eso violaría el principio de inmediatez, de celeridad, y no se lograría que los conflictos se solucionaran en el lugar donde se originan. Hay otra pregunta, Galidi, que también tuvo varios comentarios. Es el tema del pago de las horas extras de trabajo. Hay algunas opiniones que decían, bueno, ahora se paga menos o se paga más. ¿Qué es realmente lo que se paga cuando uno labora extra a lo habitual? Mira, allí precisar que siempre el trabajo extraordinario se convoca por iniciativa del empleador. O sea, es importante ese detalle, porque no es iniciativa del trabajador que el trabajador se quede trabajando fuera de la jornada de trabajo. Esto tiene varios matices, o sea, pueden ser horas extras, puede ser doble turno o puede ser habilitación de los días de descanso semanal. Ahora, importante detalle, se retribuye este trabajo extraordinario con un incremento del 25% en relación con el salario del cargo, que era una diferencia de lo que se retribuía antes en la legislación anterior, que se retribuía este tiempo con el pago correspondiente a las horas trabajadas sin ningún incremento. Es decir, si usted por una hora cobra 2 pesos, ahora se le paga 2 pesos más un 25%. Antes era solo 2 pesos. En ningún caso se ha afectado al trabajador, o sea, no es así. Todo lo contrario, es un derecho. Todo lo contrario, es un derecho, incluso un beneficio que recibe este trabajador con este incremento del 25%. Ahora, me queda solo un minuto. Hay algunas preguntas que decían, bueno, en algunos casos nos están diciendo que el código todavía no está vigente, que no se aplican las cosas que están previstas. ¿Está el código vigente desde el 18 de junio? Sí, el código está vigente desde el 18 de junio de conjunto con su reglamento y las disposiciones complementarias. Lo que existen disposiciones transitorias que van a ir aplicándose gradualmente a partir de la publicación de ello, como pudiera ser, por ejemplo, la adecuación de la jornada de trabajo, la aprobación de los regímenes de trabajo y descanso, la solución de los conflictos de trabajo, la propia constitución en este proceso de los órganos de justicia laboral y, por supuesto, la actualización de los convenios colectivos de trabajo. Eso va a ser una cuestión gradual que va a irse aplicando y que no va a ser de inmediato, porque requiere aprobaciones de otro tipo y que no es posible aplicarlo de inmediato mañana mismo. Pero sí están vigentes todas las normas del 18 de junio. Gracias, Olga Lidy. Bueno, gracias también a Marta Elena, gracias a los representantes de la CTC, especialmente a Gisela, que nos ha estado acompañando aquí en estos días. Gracias a la ministra del Trabajo y al secretario general de la CTC por su presencia, a los compañeros que han estado como invitados con nosotros en el estudio en estas 2 jornadas. Son numerosas interrogantes, creo que no será la última oportunidad en que hablaremos acá del Código del Trabajo, porque como decíamos, es un documento bien amplio que tiene numerosas indicaciones, numerosas regulaciones y que merecerán quizás en otro momento pues
explicarle a ustedes. Yo creo que lo más importante es haber empezado un poco esta idea de informar lo más ampliamente posible a nuestro pueblo y a nuestros trabajadores sobre sus derechos y deberes establecidos en el nuevo Código de Trabajo. Otros medios de comunicación, estoy seguro, apoyarán en esta labor y nosotros regresaremos en algún momento de nuevo a seguir ampliando la información sobre el Código del Trabajo. Le agradezco muchísimo a ustedes estas 2 jornadas aquí en nuestra mesa redonda. Los invito a las 11:30 de la noche por el canal Educativo 2, la segunda parte de nuestra mesa redonda internacional para Telesur con el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, y por supuesto también pues los invito a que mañana estén de nuevo con nosotros en una nueva mesa redonda. Me despido con nuestras imágenes del día. Muy buenas noches.